Bien, hermanos, les voy a invitar esta mañana que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La enseñanza del día de hoy se titula Maridos que dan honor. Maridos que dan honor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos que dan honor. Cuenta una historia que un esposo en cierta ocasión fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse de ella. El sabio lo escuchó con detención, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Luego de lo cual se calló. A lo que el esposo le dijo: pero es que ya no siento nada por ella. Ámela, replicó el sabio. Y ante el desconcierto del esposo, después de un oportuno silencio, el sabio agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. Es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia, mas no por eso abandone su jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura, admírela y compréndala. Eso es todo. Ámela. Esta realidad, hermanos, que de esta historia, de cierta manera ficticia, pero que guarda una gran realidad, porque hoy día, hermanos, la realidad de que la cultura, si bien hay un alto auge de violencia, eso no anula, sino más bien potencia, refuerza lo que hoy día la palabra de Dios nos enseña. Porque nosotros, queridos hermanos, esposos actuales, futuros esposos, incluso solteros, debemos de mirar a la palabra de Dios como la máxima autoridad. Muchos dicen en la cultura actual: no te cases, no es necesario, haz las cosas como tú quieras. Lo veíamos la semana anterior con este pasaje que es el complemento de la enseñanza que se da a las mujeres, donde la esposa no es la sirvienta del hogar, sino que es la ayuda, es con quien se dialoga para tomar decisiones y el trabajo del hogar es conjunto. Entonces debemos comprender, queridos hermanos, que debemos amar a nuestras esposas. No amar con el concepto humano ni con el concepto de la cultura actual, sino que con el concepto bíblico que Dios nos da. Entendiendo que tener una esposa nos da, primero, un gran privilegio, un gran honor. También nos da un gran deber, porque no solamente debemos de cuidarla, sino que también debemos de trabajar en conjunto con nuestras esposas para que nuestro matrimonio sea honroso en todo. Entonces nosotros los esposos debemos de tener, o tenemos, mejor dicho, un rol importante, tenemos un deber importante entregado por Dios para nuestras vidas. Ni el machismo ni el feminismo deben ser opciones para manejar el matrimonio cristiano. Es la vida matrimonial cristiana
la que debe marcar nuestra vida como hijos de Dios. Entonces nos podríamos preguntar en esta mañana, pastor, ¿cómo debo amar a mi esposa entonces? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Bueno, esa es la pregunta, o esas son las preguntas que vamos a responder el día de hoy a través de este pasaje. Un pasaje que quizás es más breve de lo que habitualmente analizamos. Generalmente son 3, 4 versículos, 5, hoy día es uno solo, pero no por eso menos importante y menos contundente para nuestra vida. Versículo 7 comienza diciendo, vosotros maridos, igualmente. Entonces, lo primero que vemos aquí, queridos hermanos, como decía recién, nosotros no quedamos fuera de la instrucción divina. Les habló a las esposas, diciendo, iniciando el capítulo, asimismo vosotras, mujeres. Y ellas tenían ciertos deberes que cumplir que ya analizamos el domingo anterior. Hoy día es el esposo. Se cree, hermanos, que por lo breve de la instrucción que le está dando a los esposos, es porque había menos esposos en la congregación. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque si se recuerdan, cuando le habla a las esposas, le dice, esposas, ustedes compórtense de cierta manera para que a través de su testimonio, de su comportamiento piadoso, los esposos que rechazaron la palabra se conviertan. Entonces se presume que obviamente había más hermanas con esposos no creyentes que matrimonios bien establecidos en el hogar, o sea, en la iglesia, perdón. Pero más allá de eso, hay una instrucción profunda. Y no porque sea menos extensa que a las mujeres, es de menos importancia, como decía recién. Eso tampoco es excusa, y aunque suene quizás un poco chistoso, ni cómico, porque el que quiera tomar esto a la broma lo puede hacer de la forma que quiera. Porque muchos dicen, no bestia, las mujeres son más difíciles porque les da más instrucciones que a los hombres. Sí, el problema, hermanos, es que los hombres son más complicados, por eso le tienen que dar más instrucciones a las mujeres. Como son menos, y generalmente en las iglesias las hermanas son las que más creen, porque las que más hay, y es algo que se ve en las iglesias, por eso se instruye más a las hermanas que a los varones. Pero no por eso, insisto, lo breve hace que sea menos importante. Sigue siendo de tan vital importancia como es el mensaje a las hermanas. Los esposos, hermanos, debemos de vivir una vida de servicio a nuestras esposas, subordinándonos también a ellas. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Después de ese versículo le dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, etcétera, etcétera. En el 25 le dice, marido, amad a vuestras mujeres. Por lo tanto, Pablo, cuando menciona en ese párrafo completo que va del versículo 21 y va y llega incluso hasta el capítulo 6, desmenuza qué es lo que es estar sometidos los unos a los otros. Las esposas sometidas a sus esposos, amándolos, sujetándose a ella. Los maridos se someten a sus esposas amándolas. Porque tenemos una sumisión entre ambos, con roles distintos, pero que no anula la realidad de que nosotros debemos de someternos, de subordinarnos el uno hacia el otro. Entonces, en la práctica, el sometimiento se vive de una manera distinta, pero el esposo también manifiesta un sometimiento a ella. Y tenemos una responsabilidad con nuestras esposas. Entonces, volviendo a Pedro, por eso inicia Pedro y le dice, vosotros también, maridos, igualmente, tengan en consideración todo lo que ya he dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro? Sométanse a toda institución humana,
Sométanse a sus jefes porque Cristo se sometió, aunque siendo injusto, llegó a la cruz, sufrió el oprobio, llegó a la cruz, dio su vida de una manera injusta porque Él era justo. Sigan el ejemplo de ese padecimiento para someterse. Y después le dice a las esposas, asimismo, teniendo en cuenta eso, sométanse a sus maridos. Y a los esposos, igualmente, así como Cristo, sigan el ejemplo, sigan esa instrucción general. ¿Qué es lo que debe hacer el marido? Vivir con ellas sabiamente. Y esto tampoco, hermanos, y lo menciono solamente para rectificarlo, porque muchos dicen, ¿no ven, hermanos? Aquí dice que los esposos tienen que vivir sabiamente con ellas porque las mujeres son difíciles. Y no es eso lo que el pasaje quiere decir. Hermanos, de vivir sabiamente con ellas es una demanda para que el esposo sepa vivir con su esposa. No tiene nada que ver con que sean difíciles. No tiene nada que ver con que tengan otro carácter, que es una realidad porque somos todos diferentes, tanto física como emocionalmente. Pero no es esa la razón por la que Pedro aquí está diciendo que debemos de vivir con ellas sabiamente. El verbo que aquí se indica, vivir con ellas sabiamente, ese verbo vivir nos invita a considerar todos los aspectos y áreas del matrimonio. Habla de la amplitud de vivir, del comportamiento que se debe tener en el matrimonio para que se sea honroso. Esa palabra sabiamente en el griego, que es gnosis, quiere decir aprendizaje, razonamiento o el resultado de la percepción. Esto significa, hermano, en palabras más sencillas, que el esposo debe vivir una vida de comprensión de su esposa, aprendiendo a conocerla o conociéndola cada día más. Si nos volvemos al principio, cuando recién nos casamos quizás habían situaciones que no sabíamos que al otro le gustaban o no. Pero con el pasar del tiempo se van aprendiendo cosas. Ya sé que lo que le gusta a mi esposa, no le gustan las papas cocidas, le gustan las papas fritas. Entonces voy a cocinar puré. No, hago papas fritas. No le gustan los chocolates, le gustan las flores. ¿Con qué llego? En ese sentido, hermanos, es vivir con ellas sabiamente. Debemos de vivir con ellas conociéndolas cada día más, comprendiéndolas. Y ese es el mandato que Pedro nos da. Vivan con ellas, conociéndolas constantemente. El conocer también nos lleva a una comprensión. Porque si ya la conocemos, ¿qué nos va a sorprender? Nada. Obviamente no conocemos a una persona 100%, pero si ya sabemos qué es lo que a ella le disgusta, qué es lo que ella hace, qué es lo que ella no hace, nos lleva a un nivel de comprensión distinto. Y esto también debe reflejarse en un trato hacia ella, siguiendo el ejemplo de Cristo con la iglesia. Si volvemos a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos una gran labor, hermanos. Nuestro deber es amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia.
Lo hermoso de esto es que Cristo nos capacita para hacerlo. Y lo hermoso de esto es que tenemos a nuestras esposas que nos deben ayudar. No es para que nos digan, oye, ya, pues si tú tenés que amarme como Cristo, ponte las pilas. Ustedes también, queridas hermanas, deben comprender el peso que en nosotros cae, y no lo digo como justificación, sino que el peso de la responsabilidad que en nosotros como esposos cae de amarlas a ustedes a un nivel de entrega como Cristo lo hizo por la iglesia. Por lo tanto, también nosotros varones nos ponemos la capa de héroe y decimos, sí, yo puedo. Sino que decimos, esposa, ayúdame a amarte como Cristo amó a la iglesia. Y se conversa y se dialoga, porque ese es el sentido de la ayuda idónea. Para un trabajo en conjunto, en equipo. Porque ya no somos carnes distintas, no somos individuos distintos, sino que, como dice Génesis 1, pasan a ser una sola carne, un solo ser. Entonces, cuando me duele una mano, la otra mano la soba, la hace cariño, le echa una cremita. Si una está sucia, la otra la lava. Y si las dos están limpias, lavan la cara. Hay un trabajo en comunión, en conjunto. Entonces, las esposas se les demanda la sumisión poniéndose bajo el liderazgo del varón, pero al esposo se le demanda una sumisión en amor hacia sus esposas, sin límites, sin egoísmos. ¿Por qué, pastor? Porque no hubo en Cristo, cuando amó a la iglesia, límites ni egoísmo. Se despojó a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo hombre, se entregó, no hubo límites, no hubo egoísmos, para salvar a la iglesia, para preparar a la iglesia, para presentárselas a él mismo, una esposa sin mancha y sin arruga. Entonces, cuando nosotros decimos, oh, es que mi esposa no me hace esto, bueno, tú lo has conversado, has dialogado con ella, oye, lleguemos a un plan, llegamos a un acuerdo, buscamos santificarla, como dice Efesios capítulo 5. Entonces, cuando volvemos al ejemplo del inicio de este sabio que le decía al esposo, ámala, el amor, hermanos, es una decisión, no un sentimiento. Cristo nos miró a nosotros y cómo estábamos, en condición de muertos. Podrida llaga, dice Isaías, que éramos nosotros. Aún así Cristo vino y nos abrazó para darnos vida, no importando la condición en la que estábamos, manifestando esa decisión de venir a dar su vida por amor a la iglesia. En esa misma condición nosotros, para amar a nuestras esposas, no se trata de cuántas mariposas tenga en el estómago para ver si amo a mi esposa. Es la decisión de levantarme y manifestarle amor, manifestarle cuidado, manifestarle que quiero conocerla cada día más. Y así el amor debe estar caracterizado por la entrega. No buscando mi propio beneficio, no buscando mi propio deleite, sino que ella esté bien. Es un amor de entrega desinteresada, porque nosotros necesitamos amarlas. Entonces debemos vivir con ellas sabiamente, y esa es la amplitud de lo que significa vivir con ellas sabiamente. Pero hay una segunda instrucción, y Pedro les dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, además de vivir en una manifestación de sabiduría al estar con ellas, también nosotros debemos dar honor. ¿Qué es el honor? Un nivel muy alto de respeto y de consideración. Así es como se debe vivir con la esposa, conociéndola de manera constante, día tras día,
y manifestándole un respeto y una consideración a ella muy alto. ¿Cómo honro a mi esposa? Cuando voy por la calle y veo a otra mujer, no me doy vuelta para mirarla. Por ejemplo, no tengo pensamiento en mi mente con otras mujeres, porque eso también manifiesta respeto y honor hacia ella, sino que pongo mi mente en Cristo. Por eso Filipenses capítulo 4 dice: hermanos, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo que es digno de gracia, etcétera, etcétera. Esa es una forma de honrar a nuestras esposas. Cuando nuestras esposas se refieren y le hacen comentarios negativos, ¿qué hago yo? ¿Me callo? ¿O hago una respuesta, obviamente siempre con amor y con humildad? No dejando que pasen por encima de ella, aunque ella no esté. El honor y el respeto se manifiestan aún si ella no está presente. ¿Por qué debemos considerarla y tenerle tanto respeto, tanta consideración? Porque Pedro dice a la mujer como a vaso más frágil. Paréntesis, otra aclaración. Pedro no está diciendo que sean frágiles, porque también salta del lado del orgullo de las hermanas. Dice: oye, este Pedro que nos trata si nosotros somos fuertes, no somos el sexo débil. No, está diciendo como a vaso más frágil. El trato hacia las esposas se debe manifestar como yo trato algo que es delicado, no porque lo sea, sino como el trato. Es una ilustración. Entonces, esta ilustración no está diciendo que las mujeres sean frágiles. Hermanos, el análisis de nuestros caracteres, sin lugar a dudas, que manifiesta que las mujeres son más fuertes emocionalmente que nosotros. No, pero pastor, si yo soy el macho alfa en la casa, ¿cómo que el más débil? Hermanos, sí hay que ser realistas. Somos distintos emocionalmente y las hermanas en muchas ocasiones son más fuertes emocionalmente, intelectualmente y moralmente. Y solo en ciertas ocasiones su fuerza física es menor a la nuestra, porque en otras tantas hacen las mismas labores que nosotros. Y esa es la realidad. Pero no por eso nosotros no debemos de manifestar ser el liderazgo, la autoridad en el hogar, una autoridad sabia, una autoridad amorosa, una autoridad que las considera, las honra y las trata de una manera delicada. Entonces, Pedro aquí nos está diciendo: trátenla con respeto y consideración como si fuera frágil. Dicho en otras palabras, tal como se considera, como se cuida a un objeto delicado, así se trata a la esposa. ¿A qué se refiere esto? Se trata de hacerle la vida fácil y gozosa, no la vida difícil. Se trata de manifestar nuestro amor como Cristo amó a la iglesia. Y se manifiesta también en una constante preocupación por sus necesidades, tanto físicas como emocionales. ¿Hace cuánto tiempo no llegan flores al hogar? Esposa, si no le gustan las flores, un chocolate, un cariñito, algo que a ella le guste, una salida a la plaza a caminar, no sé, tantos ejemplos. Pero usted me entiende la idea. ¿Hace cuánto tiempo no lo manifestamos? ¿Hace cuánto tiempo no manifestamos esa preocupación? Entonces debemos entender, hermanos, que físicamente, materialmente o terrenamente, nuestras esposas son el mayor bien que Dios nos ha dado. Pastor, ¿está seguro? Tal cual como lo ha hecho Pedro, vamos a ir a
al Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando tenemos esposa y la encontramos el bien. Eso no quiere decir que tampoco las esposas cuando encuentran esposo no hayan encontrado el bien, porque es mutuo. Pero nosotros, esposos, tenemos una bendición de parte de Dios de tener a nuestras esposas. Cuidémoslas, amémoslas. Y esposas, ayúdennos. Porque el trabajo que tenemos no es fácil. Es una gran responsabilidad. Pero nosotros varones tenemos que ponernos las pilas, como se dice. Tenemos que ponerle esfuerzo. Y en el matrimonio el yo es puesto de lado para poner el tú o el nosotros por delante. El yo queda al tercer puesto. Primero eres tú, segundo nosotros y el tercero soy yo. Ese es el orden de prioridades. Volvemos a Pedro capítulo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En la antigüedad, hermanos, en los tiempos que Pedro escribió, se creía que existía una diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tenía obviamente un mayor nivel que las mujeres. Pero esa diferencia, hermanos, no existe para Dios. Por ningún lado, solo diferencias de roles, de funciones, pero no de valor, no de importancia. Por eso ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Cristo, por esa acción de Cristo, delante de Dios somos todos iguales en términos de salvación. No es más que eso, no es que ahora, entonces si no hay mujer, ni hombre ni mujer, puedo hacer cualquier cosa y me identifico como yo quiera. No, delante de los ojos de Dios para salvación no hay ni judíos ni griegos, no hay que los judíos son más importantes porque son el pueblo de Dios, no, tienen el mismo valor que tienen los hombres con las mujeres delante de Dios para salvación. No hay valores distintos. No es voy a salvar a los hombres primero, a los judíos primero, después a los gentiles y a las mujeres. No, se salvan idénticamente igual. No hay niveles, no hay categorías de creyentes salvos. Son todos iguales, pero tienen roles distintos. Por eso, la enseñanza pública es para varones y no para las hermanas, porque son distintos, porque tienen menos nivel, no porque tienen funciones distintas, roles distintos, así como en el hogar, también en la iglesia. Por eso Pedro aquí agrega y dice, recuerda Pedro, o sea, recuerden esposos, amen a sus esposas sabiamente, ámenla y cuídenlas como lo más frágil que hay. ¿Por qué? Porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué herencia? La herencia que Pedro menciona en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Que hemos sido renacidos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso no es para los hombres, es para los hombres y para las mujeres. Nuestras hermanas también son coherederas de la gracia de la vida porque también han recibido a Cristo. La esposa que te acompaña es tu hermana en Cristo. Es coheredera de la gracia de la vida.
Entonces, además de ser uno, como dice Génesis, como lo mencionaba hace un rato, Génesis 2:24, que el que busca mujer se casa, pasan a ser una sola carne. No somos, hermanos, una sola carne en lo físico, en lo espiritual como un solo ser, sino que delante de los ojos de Dios, ahora somos uno, como dice Gálatas. Entonces tenemos dos razones por las que debemos de tratarla con el mismo propósito, con el mismo deseo que nos traten a nosotros. Partiendo de esa base, porque debe ser mucho mayor. Porque la entrega no es porque yo quiero que me traten igual, es porque yo debo amarlas como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el trato, el cuidado, el honor es en base a esa unidad y comunión que se debe mantener como esposos y como hermanos en Cristo. Y eso, hermanos, además nos enseña que todos los unos a los otros son tan válidos en la iglesia como en el matrimonio. No, porque yo soy líder del hogar, a mí no me viene a aconsejar nadie. Porque yo soy el que manda en el hogar. Sí, pero los mandatos los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, no son solo para el hogar. Es entre hermanos. Y tu esposa es tu hermana en Cristo. Por lo tanto, también ella te puede exhortar, también te puede perdonar, como tú la debes perdonar a ella, y también tienes el deber de exhortarla. Pero es mutuo. Es en ambas direcciones. Y debemos mantener ese nivel de comunión, ese nivel de unidad. Así como en la iglesia no debe haber diferencias. Obviamente, por los caracteres puede haber cierta mayor vínculo con alguien en particular, pero eso no es razón para que hayan divisiones ni grupos en la iglesia. Eso mismo se hace realidad en el matrimonio. Tiene que haber una unidad, que ambos estén remando hacia el mismo lado. Y si uno no está muy de acuerdo con el otro, bueno, buscar el punto central para remar juntos hacia esa dirección que los una. No, es que yo quiero una casa en la montaña y el otro quiere la casa en la playa. Bueno, cómprense una casa en el valle y quedan los dos contentos. O se compran dos casas. No sé si eso es muy posible, pero bueno. Entonces debemos manifestar esa unidad, debemos de cuidarla, debemos potenciarla. ¿Y cómo nosotros, maridos, la potenciamos? Conociendo a nuestras esposas, amándolas, cuidándolas, manifestándole honor y un cuidado como a vaso más frágil. Las esposas, por el contrario, sujetándose a sus maridos, amándolos también. El no hacer esto, hermanos, el no hacer esto que Dios manda a nuestra vida, en nuestro rol como esposos, resulta en una dificultad muy, muy negativa para nuestra vida espiritual. Como termina el versículo 7. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces se nos presenta un serio problema. Si no resguardamos, ¿qué cosa? Amar a nuestras esposas, cuidarlas, honrarlas. Y ahora lo que Pedro está diciendo aquí no es nada extraño. Dejen una marca ahí en Pedro y vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 22 al 24. ...22 al 24, Mateo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dicho de otra manera, aplicando lo que estamos viendo aquí en Pedro. Si traes una ofrenda al Señor en oración y tienes algo contra tu esposa, no la has amado, no la has cuidado, no te has entregado por ella, no la has cuidado como vaso más frágil, primero ve, haz lo que tengas que hacer y luego ven a orar delante de Dios. Porque debemos presentarnos en santidad delante de Dios. Y el no cumplir con esto, nuestras oraciones van a tener estorbo, dificultad, una barrera. Debemos siempre procurar a tener una unidad en el matrimonio, una unidad partiendo por cumplir primero lo que nosotros debemos hacer. Y no diciendo, pero es que mi esposa tampoco me ama, tampoco se sujeta. Pero esa no es razón para nosotros. Siempre nosotros buscando la excusa para cumplir con lo que Dios nos manda. En vez de decir, yo voy a cumplir con lo que Dios me manda primero y de ahí voy a mirar el resto. Se debe orar en sujeción a la palabra de Dios. Y a eso se refiere cuando dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. No es simplemente decir al terminar la oración, en el nombre del Señor Jesús. Es que nos alineamos con lo que Cristo nos está diciendo. Como dice Hebreo, hoy día Dios nos habla a través de su Hijo, que es la palabra. Entonces cuando le decimos, Dios, quiero esto, es decir, ya a ver, ¿tú estás cumpliendo con esto y con esto? Hasta el día de hoy, hermanos, quizás tú podías excusarte de que no estabas ni amando ni cuidando a tu esposa como Dios lo manda. Pero hoy día ya no tienes excusa, porque Dios está haciendo claro a tu vida de esposo y cómo debes de cumplirla. Vamos a Malaquías. Último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2, versículos 13 y 14. Malaquías 2, 13 y 14. Y esta vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no me daré más a la ofrenda para aceptarle con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Jehová, no vas a cubrir el altar de lágrimas, de clamor? ¿Por qué no vas a mirar la ofrenda que nosotros hemos presentado a ti? Porque Jehová te ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, ¿con qué ofrenda vamos a llegar a presentarnos delante de Dios si hemos sido infiel en lo que Dios nos manda de hacer hacia nuestras esposas? Debemos amarlas, hermanos. Hay una consecuencia en nuestra comunión con Dios si no lo hacemos. Pero ojo, hermanas, insisto, esto no es razón para decirle, ya, oye, trátame bien porque si no tus oraciones ya sabes. Deben ayudarnos. Porque si bien tenemos una gran responsabilidad, no es porque seamos más fuertes, es porque también somos débiles y las necesitamos. Nuestras oraciones, hermanos, no son más que metal que resuena
si nuestro matrimonio no está plagado de un amor verdadero. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así somos. Una triste campana, que por muy lindo que nos pueda sonar cuando suenan en los campanarios de ciertos lugares, pero delante de Dios no somos más que tristes campanas, sonando de una manera hueca, pero que no trae ningún bienestar espiritual. Por lo tanto, hermanos, tenemos una gran labor que realizar. Pero abracemos esta labor con humildad, aferrados a Cristo, porque Él es quien nos capacita para cumplirla. Él nos da lo que necesitamos para hacer lo que Él nos manda. Y así como la semana anterior dejé algunas preguntas para meditar, hoy día también quiero dejar algunas preguntas para meditar. ¿Somos cónyuges, esposos o competidores? ¿Estamos ayudando el uno al otro a ser más espirituales? ¿Estamos dependiendo de cosas externas o de cosas eternas? ¿De lo artificial o de lo real? ¿Nos estamos entendiendo mejor el uno al otro? ¿Somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos e ideas o hemos dejado de valorarnos el uno al otro? Dice, ya, que se hagan la idea de ella, ¿no? ¿O la estamos valorando porque realmente entendemos que esa idea puede ser más sabia que la nuestra? ¿Estamos viendo que Dios responde a nuestras oraciones? ¿Has analizado alguna vez que a lo mejor todas las oraciones que has hecho no las están contestando Dios? Pero no es por culpa de Dios, sino porque tus oraciones están teniendo estorbo. ¿Estamos siendo enriquecidos debido a nuestro matrimonio? ¿O estamos privándonos el uno al otro de las bendiciones que Dios nos da a través del matrimonio? Por lo tanto, hermanos, que estas preguntas te ayuden a analizar tu vida en relación al matrimonio. Dios nos ha bendecido con nuestras esposas y debemos cuidarlas, ya que es nuestro primer ministerio. A lo mejor no te toca dirigir la iglesia, pero sí eres un sacerdote, sí eres un pastor en tu hogar. Y tienes un pequeño rebaño, una persona si es tu esposa, 2 personas si tienes un hijo, 3 si tienes más. Pero tienes un rebaño que cuidar. Por lo tanto, amémonos y cuidémonos y mostremos al mundo el amor que Cristo tiene por su iglesia a través de un testimonio adecuado, divino, piadoso en nuestros matrimonios. Y que Dios sea glorificado por ello. Hoy día la sociedad ataca los matrimonios, hermanos. No te cases, el matrimonio no vale nada, unámonos por ahí, lleguemos a ciertos acuerdos sin legalizar el matrimonio, solo con el propósito de destruir esta ilustración que Dios ha dejado del amor de Cristo por su iglesia. Luchemos para que nuestros matrimonios manifiesten ese amor y sean ese fiel testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos. Esta enseñanza, como lo mencioné la vez anterior, quizás hay hermanos solteros, pero aún así, en el futuro quizás te cases. Quizás no, quizás ya eres viudo, no lo sé. Pero aún así también nosotros varones tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos a hacerlo. Y las hermanas lo mismo. Quizás hay hermanas solteras, quizás hermanas separadas, quizás hermanas viudas, pero que tienen la responsabilidad también de guiar a todos los demás
a tener una buena vida delante de Dios, aunque sea dentro del matrimonio. Y los que estamos casados, con humildad, aceptar los consejos de los otros. Porque no estén casados, no tienen la palabra de Dios para guiarnos a un correcto testimonio, una correcta conducta delante de los ojos de Dios. Así que finalmente, a pesar de que esto está dirigido puntualmente a los esposos, la enseñanza es para la iglesia completa. Por eso estas cartas, hermanos, y con esto termino, solo para reforzar la idea. Las cartas, cuando eran leídas delante de toda la congregación, incluso niños dentro de la congregación. Por eso estas enseñanzas son para todos. Y no porque no seas varón o no estés casado, esto no es para ti. Porque tienes una responsabilidad con tus hermanos para ayudarlos a vivir en la vida espiritual que Dios nos manda. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios les ayude, queridas esposas, para vivir manifestando un matrimonio que honra a Dios en todo. Le invito a que incline su rostro y oremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo es que debemos también en lo íntimo de nuestro hogar mostrar ese amor que tú has tenido por nosotros como iglesia, como tus hijos, y manifestarla también por nuestras esposas. Te rogamos tu ayuda, hermanos, porque somos débiles, somos carnales, y en nosotros nace el orgullo. Queremos imponernos por la fuerza y no por la sumisión. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, para cuidar, para honrar, para amar a nuestras esposas como ellas se lo merecen, por ser esa bendición que tú nos has dado. Te damos gracias en esta mañana y te rogamos tu sabiduría para poder poner en práctica tu palabra y así ser hacedores de ella y no engañarnos a nosotros mismos. Te bendecimos y honramos en esta mañana, Dios amado. Te rogamos todo esto para tu gloria. Amén.